Es por eso que vemos con muy buenos ojos esta propuesta tuya, esta candidatura tuya a una senaduría, ¿verdad? A un escaño en el Senado, porque realmente necesitamos de espacios, ¿verdad? Y ese es un espacio fundamental en donde se pueden hacer proyectos de ley que puedan de algún modo modificar el actual escenario de la educación en particular en nuestro. El desafío yo creo que está por ahí. ¿Te parece a vos que desde ese sitio se podrían hacer pequeñas, grandes cosas, David? Mira, Gilberto, esto que te voy a decir va a quedar grabado, de hecho, pero solamente si es que la gente nos da su apoyo y nosotros entramos, quiere decir que hay confianza en nuestra persona y en nuestra gestión. Así como vos sabés, nosotros venimos con una trayectoria de mucho tiempo. Yo no me estoy exponiendo para quemarme. Ya tengo la experiencia adquirida, la experiencia ganada, sé cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, lo único que te voy a asegurar hoy a todos los que nos escuchan y a la gente que hace tanto tiempo nos conoce a nosotros, que a calentar la silla no me iba a ir, ¿verdad? Y a tener que usar esa banca para defender lo que tenemos que defender como paraguayos. Vamos a ir a defender allí. Si tenemos que mejorar la educación, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a hacer escuchar nuestra voz de allí. Si nuestros hermanos indígenas están tirados como están, pues vamos a hacer escuchar nuestra voz en favor de ellos. Si nuestros hermanos campesinos pasan necesidades y nosotros estamos allí, vamos a hacer escuchar nuestra voz con proyectos coherentes, con proyectos objetivos, sin buscar tampoco lastimar a nadie. Pero este es un país, un territorio grande, una riqueza enorme, que lastimosamente en este caso es una vergüenza que hayan paraguayos que no tengan un sitio, un terreno propio donde vivir, que la comunidad indígena tenga que estar mendigando, que se les tenga que echar cada rato de un lugar a otro. Y esa es una de nuestras, va a ser una de nuestras funciones, Gilberto. Por eso yo por lo menos voy a echar toda la carne al asador para que alguna cosa podamos hacer. Ojalá mucha otra gente, a mí me consta, ¿verdad? Que hay mucha otra gente en todos los partidos que tienen buenas intenciones que en este momento se están postulando. En algún momento un colega tuyo, Gilberto, me decía, y te vas a tirar al chiquero, me decía él. Y le digo, sí, es que no hay otra opción, le dije, alguien tiene que tirarse al chiquero, no para solamente ensuciarse, sino que para limpiar el chiquero, le digo. Pues si seguimos así, bueno, esto se va a llenar de suciedad, y bueno, allí no vamos a tener un retorno. Y alguien tiene que plantarse, tirarse allí si es necesario y tratar de limpiar lo que se pueda. Esa va a ser nuestra intención, nuestro deseo. Obviamente, a lo mejor no vamos a incidir en todo, pero en aquello que llega a nuestras manos y merezca nuestra atención, pero seguro, Gilberto, que vamos a hacer algo. Ese es nuestro propósito. Llegar allí, servir a la patria, llegar allí, servir a nuestros semejantes y llegar allí, cuidar nuestra identidad, cuidar nuestra lengua. Y en las ocasiones que correspondan, exigirle a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer. Efectivamente, como vos decís, yo también suelo afirmar que el testimonio de vida, lo mitaja o mi candidato cuera mi ángola importante veajina lleva ya esa cuana upea ya elegí en el momento y tu vida es realmente llena de testimonios desde tus años jóvenes, ¿verdad? Ahí en el Colegio Nacional de la Capitana, en el compromiso con nuestro idioma, con nuestro folclore. Sabemos también de tu tarea y acompañamiento a los hermanos indígenas. Más de una vez estuvimos viendo que no solamente lanzabas expresiones de defensa hacia ellos, sino que efectivamente también de algún modo tratando de llegar o llevándoles en algún momento asistencia que lo necesitan y mucho el tema de lo social, ¿verdad?
hablando del campesinado, también siempre ha sido de tu preocupación y ocupación, que es fundamental. Así que desde nuestro punto de vista, bueno, te felicitamos, te alentamos y te auguramos un éxito para que tengamos un representante de los quilates tuyos en la Cámara de Senadores, mi querido David. Te agradezco, Gilberto, y sobre todas las cosas también. Mi padre me decía siempre algo, y yo trato siempre de honrar la memoria de mi padre y mi madre, ¿verdad? Me decía siempre, cuando subas no te olvides que alguna vez vas a caer, me decía. Y cuando caigas, trata de caer bien. Entonces, yo te aseguro, Gilberto, como ya tuve anteriores oportunidades, allí estando arriba, las puertas nuestras van a estar abiertas para atenderla a todos. Por ejemplo, yo ya puedo, apenas motivar a construir, cuando llegues al calle a pisarle. Nosotros vamos a estar allí donde está la necesidad, donde está el problema de la gente, y vamos a estar, vamos a dialogar con cada uno. Yo creo que acá una herramienta que hace rato nos falta a todos es un buen diálogo, un diálogo digno, un diálogo entre iguales. Porque antes en Buruyá, Mite Batea, Buriajuá, Mite Vive. Andika, tú yo ya veníamos que están, ya veníamos que está. Pero animamos y hoy te coyo ya. Apeamos que ya están, ya buscar esa posibilidad de dialogar y no mantener distante el poder de una autoridad de lo que es la gente. Porque un parlamentario no va a poder sentarse y conversar con todos, ¿verdad? Porque esa finalmente va a ser nuestra función. Representamos al pueblo, y si en este caso la gente nos eligió, nos debemos a la gente, y eso, repito, y lo que está en nuestra mente en este momento. Y el tiempo va a darnos la razón de que cumplimos con nuestro objetivo y que nos portamos como hoy te estamos diciendo a vos, a los que nos escuchan, y así nos vamos a portar. Y eso es lo que vamos a hacer. Dentro de todo, el Paraguay es un país grande. Paraguay es una nación que tiene historia. Paraguay es una nación de hombres valientes, como decía yo en una poesía, y de heroicas mujeres, ¿verdad? Y tenemos que sentirnos orgullosos siempre de lo que somos. Que una partida a lo mejor muy reducida de gente se haya dedicado a esquilmar, a robar, a asaltar, eso no tiene que jamás hacernos pensar que todos somos así. Que hay gente digna, que hay gente limpia, que hay gente buena, y nosotros queremos demostrarle que los limpios, los buenos y en este caso los justos podemos llegar a un espacio como ese y hacer las cosas como se deben ir. Gracias por este contacto, éxito de siempre para ti, David. Muchas gracias a vos, Gilberto, y un saludo cordial a la audiencia de Cáritas y que pasen todos muy bien. Hasta siempre, un gran abrazo. El doctor David Galeano Olivera, director presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní.